Santiago capítulo 5, versículo 16. Entramos enseguida en el tema. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mira esa última frase. La oración eficaz del justo puede mucho. Mira, primero vamos a ver un momento. Habría para una predicación aquí, pero por lo menos tocarlo un poco de paso para ver a quién se refiere aquí Santiago cuando dice el justo. ¿Quién piensas tú, mi hermano, que es el justo? Porque él dice que la oración eficaz del justo, no de cualquiera, sino la del justo, es la que puede mucho. ¿Pero quién es el justo? Mira, hay confusión con esto en la iglesia hasta aburrir, hasta no poder más. Pero está clarísimo que el justo es el justificado. Si alguien piensa llegar a ser justo delante de Dios esforzándose por ser justo, no llegará nunca, porque no hay justo ni aun uno. De manera que el justo, mi hermano, siempre es el justificado. ¿Quién nos ha justificado? Nos ha justificado el Señor. El Señor es el que nos ha hecho justos, con su sacrificio sustitutorio, pagando en ese lugar por lo que nosotros deberíamos haber pagado. Él se llevó todos nuestros pecados y nos entregó su justicia. Y ahora en Él somos justos. En Cristo cada creyente es justo. Hermano, guarda esto, porque si no tienes esto, tu oración no será eficaz nunca. Si tú eres una persona que vienes delante de Dios con debilidad, pensando que no eres del todo bueno, del todo justo, tu oración no será eficaz, porque la única oración eficaz es la oración del justo. Pero cuando tú tienes bien claro en tu corazón que tú eres justo por los méritos de Cristo, eso tiene una potencia en la oración que no lo puede parar ni el mismísimo diablo. Luego, esto tenemos que, este primer punto, agarrarlo y sujetarlo bien. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por la fe en Cristo. Hermano mío, tú eres el justo. Palabra de Dios para ti en esta mañana. Recíbela. Tú en Cristo eres justo. Ahora, dice Santiago que es la oración del justo la que puede mucho. Pero hay algo más que dice aquí y es la oración eficaz. No dice solo la oración del justo puede mucho, dice la oración eficaz. Lo cual ya nos deja entrever que hay oraciones que no son eficaces. Es la oración eficaz del justo, la que puede mucho. Mira, me tomé la molestia de mirar en el diccionario lo que significa la palabra eficaz. Eficaz significa que tiene la capacidad de lograr lo que desea. Eso es eficacia. Eficaz. Tiene la capacidad de lograr lo que desea. Eso es eficacia. Y la oración eficaz, la que tiene la capacidad de lograr lo que desea, esa oración es la que puede mucho. Es importantísimo esto. Hablaba Rosa del tiempo que tuvimos el domingo, unos segundos para pedir al Señor lo que quisiéramos, una respuesta grande en la vida de Emma y seguramente que en vosotros en otras cuestiones también. Pero es la oración eficaz del justo, la que puede mucho. Ahora, ¿qué es lo que hace, mi hermano? Vamos enseguida por partes. ¿Qué es lo que hace que una oración sea eficaz? ¿Qué piensas tú qué cosa es lo que hace que una oración sea eficaz? ¿El hecho de que una oración sea larga, extensa? Jesús dice, no seáis como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y horas y horas. Pero Jesús dice, no es por su palabrería que serán oídos. No es la palabrería, no es lo largo de la oración lo que hace que esa oración sea eficaz. Lo que hace que la oración sea eficaz y ninguna otra cosa es la fe. La fe, mi hermano, la fe. Si tú quieres que tu oración sea eficaz, tu oración ha de ser siempre una oración de fe. No una oración lanzada al aire a ver qué pasa. Eso no es eficaz.
Mira, me alegra tanto que la palabra de Dios sea tan clara en estas cuestiones para que no perdamos el tiempo. No, el Señor no quiere que perdamos el tiempo. Él quiere que vayamos a mesa puesta, a cosa hecha, a llegar a adquirir aquello que deseamos. Y nos pone las cosas bien claras. Dice, mira, la oración que es eficaz es la oración de fe. Por eso el Señor dice, Mateo 21, 22, por si tú quieres guardar esa cita, dice ahí el Señor que todo lo que pidiereis en oración, ¿cuánto hemos mencionado este versículo en la iglesia, verdad? Todo lo que pidamos en oración, ¿qué? Creyendo. Pero mira, tú sabes igual que yo que la idea que se instala en la iglesia de Dios, no sé por qué, es que el Señor Jesús dice que todo lo que pidamos en oración nos será hecho. Pero eso es mentira, eso no es lo que dice el Señor. Porque falta la parte principal, falta lo que hace que esa oración sea efectiva y contestada, que es creyendo, que es la fe. Entonces, pedir a Dios, al ahí te va, a ver qué pasa, sin saber qué, eso no tiene sentido. Eso es un aserrín, aserrán, los maderos de San Juan, que no va a ninguna parte. Y delante de Dios, si me apuras, mi hermano, es casi un insulto. El Señor dice, no, mira, todo lo que pidierais en oración, creyendo, eso es lo que recibiréis. Dice Santiago también, en el capítulo 1, estamos por aquí todavía en la epístola de Santiago, capítulo 1, dice allí la palabra de Dios, esto también nos ahorra tiempo, que el que duda no va a recibir nada del Señor. ¿Tú leíste eso alguna vez? ¿Te han predicado sobre eso? ¿Has leído tú eso en la Biblia? Es tremendo eso. Santiago dice que el que duda no recibirá nada del Señor. Qué fuerte esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor dice que recibiremos si creemos. Con duda no vamos a recibir. Bueno, el Señor es muy misericordioso y a veces hace cosas incluso a pesar de nuestra falta de fe. Pero esa no es la regla de oro, eso no es lo que ha establecido Él, ni de lejos. Dice Santiago 1, versículo 6, pero pida con fe cualquier cosa que pidamos, ¿no? Como decía el Señor. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y dice Santiago, no piense pues quien tal haga, o sea, no piense pues el que duda, que recibirá cosa alguna del Señor. Fuerte esta palabra, pero nos hace ahorrar tiempo. No perder tiempo, ni perdernos en divagaciones de oraciones que no van a ninguna parte. La oración eficaz es siempre la oración de fe. Cuando aquel padre trajo a aquel muchacho lunático para que los discípulos echasen fuera al demonio, no pudieron, el Señor bajaba del monte de la transfiguración y vio allí mucha gente, él se acercó y, en fin, vio la situación y echó fuera al demonio y el chico fue sano. Pero los discípulos no pudieron echarle fuera. Habían montado un culto pentecostal allí. Yo no me río de los pentecostales porque yo nací en una iglesia pentecostal y tengo mucho de pentecostal. Tengo mucho que no tiene nada que ver con el pentecostalismo de hoy también. Pero he guardado desde mi nacimiento todas las cosas y todo el poder del Espíritu Santo. Estos habían montado allí un culto pentecostal. En el nombre de Jesús reprendo, diablo, vete. ¡Buah! Saltaban, brincaban, pisaban, escupían. Barullo allí, dice la Biblia que había ahí un gentío. Y el diablo se estaba, como se dice ahora, partiéndose la caja, riéndose de ellos. Y no pudieron echarle. ¿Qué faltaba allí? Cuando Cristo bajó y vio aquello, el padre le explicó lo que pasaba con su muchacho y tal. Jesús le dijo, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre dijo, desde niño. Siempre me ha conmovido esa respuesta, desde niño. El diablo lo echa en el fuego, lo echa en el agua, lo quiere matar desde niño. Y lo he traído a tus discípulos y no pudieron echar al demonio. Y Jesús dijo, hasta aquí hemos llegado, fuera. Y aún el demonio, que esto tenlo en cuenta porque a veces te pasará en la vida, aún el demonio zarandeó al muchacho de tal forma que lo dejó allí tirado que llegaron a pensar incluso que estaba muerto. Te digo esto para que cuando tú eches fuera al diablo y veas que todo se pone peor, que parece que ha ido, que sepas que no, que el diablo tiene costumbre de hacer esto, aún delante de la mismísima cara de Cristo. Le dio un meneo al chico, le dejó allí como muerto, pero el chico estaba sano y el demonio fuera. Y
Cuando los discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle? ¿Qué le dijo Jesús? Estamos en lo mismo, por vuestra poca fe. Porque si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, quítate y échate en el mar, y se echará. Y el final, el remate ya es apoteósico. Y dice Jesús, y nada os será imposible. Hermano mío, si unimos una parte con la otra, si tuvierais fe, nada os será imposible. Palabra de Dios. Si tuvierais fe, nada os será imposible. Sin fe nada. Sin fe, nada. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no recibiréis nada del Señor, dice Santiago. No sé tú cómo ves eso, hermano, pero yo eso siempre lo he visto muy justo. Me parece tan justo que el Señor no le conceda nada a nadie que no venga a Él con fe, porque no tener fe en Dios es poco menos que decirle, eres un mentiroso. ¿Por qué tiene Dios que concederle nada a una persona que viene a Él sin fe? Pues mira, aún así a veces incluso lo concede en su misericordia, pero no es la regla general, vale más que nos ciñamos a lo que el Señor enseña, que ahí es donde iremos realmente fuertes. La fe es lo que hace que una oración sea eficaz. Una oración que tiene la capacidad de lograr lo que desea. La fe es lo que hace eso. Ahora, ¿qué es la fe? Muchas veces hemos tocado este tema en la iglesia. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Si es tan necesaria, si es lo que mi oración necesita para que sea eficaz y yo pueda conseguir lo que demando del Señor, si es tan importante, yo quiero saber ¿qué es la fe? Decía un pastor, leí una vez acerca de un pastor que decía que el 99% de los cristianos en todo el mundo no saben lo que es la fe. Puede parecer una barbaridad esto, una exageración, pero luego con el tiempo me di cuenta de que tenía bastante razón este hermano. No se sabe lo que es la fe, entre otras cosas, porque no nos enseñan lo que es la fe. ¿Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, bueno, pues tú tienes fe. En un sentido, pero eso no es fe. ¿Tú crees que Dios puede hacer ciertas cosas? Sí, pero eso no es fe. La palabra de Dios dice en Hebreos 11:1 que la fe es una certeza. La fe es una convicción. No, la fe no es un quizá o un veremos a ver. No, la fe es certeza. La fe es convicción. Y el Señor dice, cuando vosotros tenéis certeza y tenéis convicción, nada os será imposible. Mira, tú buscas el significado de esa palabra nada en el original griego, allí significa nada. Nada os será imposible si tienes certeza, si tienes convicción, porque esto es la fe y ninguna otra cosa. Si se ora a Dios nuestro Señor por cualquier cuestión, como muchas veces digo, estamos orando, tú preguntas a la persona que pone la petición al Señor y dice, ¿crees que el Señor te concederá lo que le has pedido? No sé, yo le he pedido y ahora Él en su soberanía, cuando Él quiera, como Él quiera, Él verá. Eso no es fe. Eso es una incertidumbre terrible. No sabes nada. Fe es certeza, fe es convicción. Y el Señor Jesús dice, todo lo que pidierais con certeza y con convicción, o sea, creyendo, lo tendréis. Qué importante es esto para nosotros. Y yo sé, porque yo he andado estos caminos también, yo sé que esto a veces cuesta mucho, porque nos han acostumbrado a otras cosas tan distintas, que ahora cuesta entrar por este nuevo carril. Yo reconozco eso, pero yo siempre digo, hermano mío, desde el lugar en que estés, quizá no estés en la cresta de la ola de la fe, aún tú estés todavía por allá abajo, desde el lugar en que estés, agárrate y cree en Dios. Tú dirás, creo esto con todo mi corazón, y a lo mejor no lo crees realmente con todo tu corazón, porque tu corazón está luchando y te está poniendo pegas y quiere traerte incertidumbre. Aún así, afírmate en el nombre del Señor. Y con tu boca confiesa lo que crees en tu corazón y lo que quieres que tu corazón crea con más profundidad. Plántate en el nombre del Señor. No esperes un momento donde alguien viene, te toca alguna varita mágica y estás ahí entre las nubes blancas flotando y ahora desde aquí sí que yo ejercitaré mi fe y ocurrirá. No. Desde el lugar en que estés, ejercita tu fe en el nombre del Señor. Fe es certeza de lo que se espera y convicción
de lo que no se ve. Moffat, que fue un misionero al África, traducía este versículo: la fe es la certeza de que tenemos lo que aún no vemos. Hermano mío, guarda en tu corazón estas verdades de parte de Dios y que el diablo no traiga basura dentro de la iglesia, que estamos ya cansados de oír historias. La fe, tradujo en el Nuevo Testamento que tradujo este hombre, Moffat, él lo traducía así: la fe es la certeza de que tenemos lo que aún no vemos. Lo que aún no vemos. Lo que aún no vemos. La fe siempre trata con lo que no se ve. Después la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Fe es que tenemos certeza y convicción de que tenemos, no de que tendremos, o quizá, o según no sé qué, no, de que tenemos lo que aún no vemos. Esto de verdad ya lo estás notando tú, que hay algo dentro que parece que impide que podamos digerir esto bien, pero esto porque la mente natural no puede digerir esto bien. El hombre espiritual lo digiere en su espíritu, y luego la mente y por supuesto el cuerpo obedece, pero esto hay que recibirlo con el corazón. Porque uno puede decir, esto no tiene sentido común. Claro que no tiene sentido común, es la fe. El sentido común es una cosa y la fe es otra cosa. El sentido común o los sentidos comunes son los que el Señor nos ha dado: la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Esos son los sentidos comunes, pero la fe no es un sentido común. La fe es un sexto sentido. La fe es espiritual. Tú la recibes en tu corazón. Tú crees con el corazón. Es con el corazón, mi hermano, con lo que se cree. Con el corazón se cree para justicia y para todo. Y con la boca se confiesa para salvación. Se recibe en el corazón. La fe es la certeza de que tenemos lo que aún no vemos. La fe siempre trata de lo que no se ve. Si algo ya puedes verlo, ya no necesitas la fe. Es así de sencillo. Es que yo no puedo creer lo que no veo. Esto el mundo nos lo dice todos los días. Y nosotros decimos, estás como pez en el agua, estás en lo tuyo, en tu salsa. Claro que no puedes creer lo que no ves, porque tú no eres un cristiano nacido de nuevo y no tienes el Espíritu Santo. Y no puedes mirar a Cristo, a su corazón, con tus ojos, porque Él es el autor y el consumador de tu fe. Y como tú no puedes hacer eso, pues lógicamente no tienes fe. Y como no tienes fe, pues tú te limitas a decir, yo no creo lo que no veo. ¿Y cuándo vas a creerlo? ¿Cuando lo veas? Cuando lo veas ya no se necesita la fe. La fe es la convicción de lo que no se ve. Hay que entrar ahí en el nombre del Señor. Es el deseo del Señor Jesucristo, por eso Él trae toda esta enseñanza tan preciosa. La fe siempre es presente. La fe siempre es presente. Mira que Hebreos 11:1, cuando define la fe, no dice, fue pues la fe, ni dice, será pues la fe. Dice, es pues la fe. Primero de indicativo del verbo ser. Yo soy, tú eres el es. Presente. Es, pues, la fe. Ahora, la fe siempre es ahora. Siempre. La mayoría de las personas en las iglesias, debido siempre a lo mismo, no os hagáis maestros de muchos de vosotros, dice la palabra, porque recibiréis mayor condenación. ¿Cuántas personas habrá en el infierno que cuando vean bajar a sus pastores, tú estarás diciendo, qué cosa dura está diciendo este hombre ahora, cuando vean bajar a sus maestros y a sus pastores al infierno, les dirán, maldito, si me hubieses enseñado bien yo no estaría hoy en este lugar? No os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. La fe es siempre ahora. ¿Crees que Dios te dará un trabajo como le dio a Emma? Bueno, espero que sí, cuando Él quiera, según su voluntad, en su santa sabiduría, y mañana cuando Dios... Eso no es fe. La fe siempre es ahora. Eso es, como mucho, esperanza. La esperanza siempre está en futuro.
¿Crees que Dios te dará lo que sea? Cada uno tiene en su corazón algo distinto. ¿Crees que Dios te lo dará? Espero que sí. Eso no es fe. Eso es esperanza. La fe es una certeza. Ahora, es una convicción. Ahora, la fe dice, lo tengo. Y el diablo te dice, pero no lo ves. Dice, claro, porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Pero lo tengo en mi corazón. La historia está en que el Señor quiere que creamos antes de ver. Porque esto es la fe. Convicción de lo que aún no se ve. Y el Señor dice, mira, si tú quieres, como decía bien Daniel, llegar a tener éxito en toda tu vida, no solo en lo económico, que tiene su parte importante también en nuestra vida. El Señor cuida de nuestro cuerpo, que fue Él el que lo formó y nos lo dio, y cuida de que tengamos alimento y vestido y todas las cosas. Pero éxito, como decía él bien, en todas las cosas de la vida que emprendamos. Si el Señor dice, si tú quieres tener éxito, deberás tener fe y deberás creer antes de verlo. ¿Qué cosa es eso para el razonamiento natural? Qué difícil, difícil no, imposible. Pero para el espíritu nacido de nuevo eso no es imposible. Esa es la vía establecida por el Señor. Si no lo veo, no lo creo. Esta es la forma de hablar del mundo. Pero Jesús le dijo a Marta, su hermano estaba muerto y enterrado, y Marta le dijo, pero si es que huele ya, es de 4 días. Jesús se reía en las mismísimas barbas del diablo y le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Si crees, verás. Si esperas a ver, nunca tendrás nada. Tienes que creerlo antes de verlo. No es mi palabra, es la palabra del Señor Jesucristo para ti, mi hermano, en esta mañana, para que la apliques a cada circunstancia y situación que rodea tu vida hoy. Este es el camino de la vida, este es el camino de la liberación, este es el camino de la victoria. El Señor Jesucristo dijo, tendrás lo que creas que tienes. Eso es profundo, es la palabra del Señor. El diablo viene con 1000 historias. ¿Sabes cuál es el interés del diablo? Que no lo tengas. Y te llena la cabeza de razonamientos mundanos. Ahora vas con esta tontería de creer lo que no ves. ¿Cómo? Tontería. Esta es la palabra de Dios. La fe es la convicción de lo que no se ve. El Señor siempre dice, has de creer antes de verlo. Creer antes de verlo. La fe es una cosa y la esperanza es otra muy distinta. La esperanza siempre es futura, la fe es ahora, es hoy, es pues la fe. Las cosas solamente suceden, eso es importante también. Las cosas solamente suceden, mi hermano, cuando creemos. Las cosas no suceden cuando esperamos que sucedan, no, suceden cuando creemos. ¡Qué tremendo! Esto es como si nos entregasen la llave de la cueva de Alí Baba y los 40 ladrones, que hay un tesoro allí dentro inmenso, y el Señor te da la llave y te dice, toma, entra y saca allí todo lo que puedas sacar. Creer antes de verlo. Marcos 11:24, famoso versículo acerca de la fe, donde Jesús dice, todo lo que pidiereis en oración o todo lo que pidiereis orando, creed que lo habéis recibido y os vendrá. Yo sé que muchas de vuestras versiones dirá allí, creed que lo recibiréis, pero en realidad la mayoría de las versiones, incluso Valera, que es la que yo leo, en sus últimas versiones ya traduce también, creed que lo habéis recibido. No que lo recibiréis, que esto es esperanza, te lo pone en futuro, de alguna manera. El Señor dice, todo lo que pidiereis orando, creed que lo habéis recibido y la promesa suya firme es, y os vendrá. Quiero dar un pasaje que ya hace tiempo que he encontrado, si realmente soy capaz de abrir esto. Un pasaje de un predicador que se llamaba Carlos Haddon Spurgeon,
pastor bautista. Bautista, para que no venga el diablo metiendo dudas en nuestra cabeza y nos diga, no, es que estos son cosas de los pentecostales, de estos últimos días, de estos fanáticos de palabra de fe. Ni entro ni salgo en esos temas, por lo menos hoy no es el día de tocar eso. Lo que yo sí digo es que esto no es de ningún fanático de los últimos tiempos. Esto es un sermón de Spurgeon, que lo predicó, lo he anotado aquí porque tengo una página de sermones de Spurgeon. Este sermón fue predicado el día 12 de agosto de 1860. No tiene nada de doctrina modernita, de estos de palabra de fe. No. Además, la palabra en sí es aún más antigua. Es del Señor Jesucristo de hace 2000 años. Pero este pastor bautista ya la predicaba en 1860 y él decía, observen también que la fe es una cualidad esencial de la oración, lo que estamos predicando en esta mañana. La fe es una cualidad esencial de la oración exitosa. Creed que ya lo habéis recibido. No pueden ser oídos en el cielo y recibir una respuesta satisfactoria para su alma a menos que crean que Dios realmente les oye y les ha respondido. Otro requisito es evidente aquí en la propia superficie, es decir, que la expectación de cumplimiento debe acompañar siempre a una fe firme. Creed que ya lo habéis recibido. No se trata simplemente de creer que lo recibiremos, sino de creer que realmente lo hemos recibido. Consideradlo como ya recibido, contad con ello como que ya lo tenéis. Pastor Bautista en 1860, para que nadie piense que es una modernidad loca. Este es el pasaje de Marcos 11:24. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo habéis recibido y os vendrá. ¿Cuándo tenemos que creer que lo hemos recibido? ¿Cuándo? En el momento que estamos orando. ¿O cuándo? Oramos por una cosa y creemos que la hemos recibido cuando vemos que ya la hemos recibido. No, esto no es lo que enseña el Señor. ¿Cuándo tenemos que creer que hemos recibido lo que pedimos? En el momento que estamos orando. ¿Y cuándo lo recibiremos? Después que creamos que lo hemos recibido. Jesús dijo, tendrás lo que creas que ya tienes. Cuando pongamos esta verdad en lo profundo de nuestro corazón, estaremos edificando nuestra casa sobre la roca. ¿Te acuerdas de ese pasaje de Jesús acerca del que edifica la casa sobre la roca o sobre la arena, en el capítulo 7 de Mateo? Lo vamos a leer juntos y ya vamos a terminar con eso. Mateo capítulo 7, a partir del versículo 24. Dice allí el Señor, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos. Mira, esto vendrá siempre en la vida sobre la casa que está edificada sobre la roca y sobre la que está sobre la arena. La lluvia y los vientos y los ríos vendrán contra las dos. Descendieron lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Ahora mira, cuando el Señor habla de edificar nuestra casa sobre la roca, siempre pensamos que la roca es Cristo. Y es verdad, la roca es Cristo, indiscutible. Pero aquí el Señor está hablando de algo distinto, si te fijas. El Señor no dice aquí el que edifica su casa sobre mi persona. No dice eso. Él dice el que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca.
El que edifica su casa sobre la roca es el que oye las palabras de Cristo y las hace. Siempre que oímos esta parte del Evangelio, el diablo quiere llevarnos a la ley y su cumplimiento, pero no se está refiriendo a eso. Las palabras de Cristo nunca son las palabras de la ley. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El que me oye estas palabras y las hace, yo le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En la vida van a venir vientos, tempestades, pero aquella casa no caerá porque está edificada sobre la roca. Mira, ¿cuál es esa palabra de Cristo? El que me oye mis palabras y las pone por obra. ¿Qué palabra es esa? Todo lo que pidiereis en oración, creed que lo habéis recibido y os vendrá. Esas son sus palabras. Si tú las agarras y las pones por obra, Cristo dice, tu casa no caerá. Van a venir vientos, van a venir tempestades, van a venir ríos, va a venir el diablo atacándote, tratando de meter duda en tu corazón, van a venir momentos de sombra, de tinieblas, pero tu casa no caerá, porque has oído mis palabras y las has puesto por obra, lo cual quiere decir que estás edificando tu vida sobre la roca. Mi hermano, qué importante, de ahora en adelante, siempre que vayamos en oración, recordemos lo que dice Jesús. Creed que lo habéis recibido, creed que ya lo tenéis y os vendrá. ¿Qué locura es esta? Claro, es una locura. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero nosotros, hermano mío, somos cristianos. Si te fijas, el cristianismo entero es una locura desde el punto de vista del mundo. ¿Qué es esto de una virgen que ha concebido sin conocer varón? Es una locura. ¿Qué es esto de un hombre resucitado de entre los muertos? Una locura. ¿Qué es esto de que el verbo de Dios, la palabra de Dios que era desde la eternidad, se hizo carne en el vientre de María y habitó entre nosotros? Una locura. No hace falta ir al extremo de poner en práctica estas palabras de Jesús, creed que ya lo habéis recibido. No, desde ese punto de vista, todo el Evangelio de Dios es una locura para el que se pierde. Pero para ti y para mí, mi hermano, es poder de Dios para salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Eres un bicho raro en el mundo, mi hermano. No pretendas que te vean como algo normal. Lutero decía, el cristiano es un pájaro raro. Eso es lo que eres. Y bendito sea el nombre del Señor, bien está que sea así. Pero no te acomodes al mundo. No hagáis las cosas como las hacen en el mundo. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros somos otra cosa. Somos los locos de Cristo. Se rían. Yo me río en la cara del diablo cuando viene una mala noticia, una carta que dice, padre de mi corazón, o una mala noticia, cualquiera. Lo primero que hago, mi hermano, Dios nuestro Señor sabe que digo verdad, lo primero que hago es decirle al diablo, yo me río en tu cara. Si sepas que crees que vas a robarme mi fe en mi Señor, estás perdiendo el tiempo. Siempre, lo primero que hago, le digo, yo me río en tu cara, en medio de la oscuridad, en medio de la noticia que te acaban de traer. Pero ¿quién eres tú para que yo te crea a ti? Porque tener miedo no es otra cosa que creerle al diablo. No, Señor. Le creo a mi Señor. Y ya verás cómo Él se encarga con su luz de ir disipando toda esta oscuridad y mostrar que no era nada más que una sombra, como decía David, aunque ande en valle de sombra de muerte, que no es la misma muerte, es una sombra, que la luz del Señor lo disipa. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden prevalecer contra ella. El que vive por el conocimiento de los sentidos edifica sobre la arena. Si en lugar de tener fe y aunque no veas nada, decís, yo se lo he pedido al Señor y como Él me ha enseñado, yo creo que ya lo tengo, aunque ni lo vea ni lo sienta, mi casa permanecerá. Pero si tú te niegas a actuar así y actúas por los sentidos, por lo que sientes, por lo que ves, por lo que te dicen, tu casa está siendo edificada sobre la arena y caerá, mi hermano, y será grande su ruina. No hagas eso, nunca hagas eso. La palabra de Dios dice, no vivimos por vista, vivimos por fe. Vivimos
por fe. Y la fe es la convicción de lo que no se ve. La oración eficaz, terminamos con esto, no es otra cosa que la oración que cree antes de ver. Bendito sea el nombre del Señor. Como esta es una palabra que a veces, lo digo por experiencia porque a mí me ha pasado, puede costar un poco digerirla. Rebeca sube la predicación a YouTube, agárrala, mi hermano, cuando tengas un ratito, y dale una vuelta una y otra vez, y escúchala. Es que eso que he dicho el domingo, es que... vuelve a escucharla, Bendito sea el nombre del Señor. Tú dirás, es que no lo agarro. No te preocupes, siéntate y ten paciencia, que lo agarrarás. Vamos a ponernos en pie, damos gracias a Dios.